Bendiciones, amada iglesia, el Señor bendiga sus vidas. Es un privilegio el poder nosotros estar de pie con vida, y recordemos siempre que si tenemos vida es gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a su grande amor que tuvo y sigue teniendo por la humanidad, que un día usted y yo estábamos perdidos, pero el Señor nos alcanzó con su gracia y su misericordia. Y así en esta hora le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder llevar la palabra en esta hora, en este momento, esa enseñanza, ¿verdad? Esa palabra viva que nos consuela, que nos da ánimo, nos levanta, y también a nosotros, recuérdese que ese es el único mapa que nos da la guianza hacia la vida eterna. Así que tenemos todo el plan trazado para que nosotros no tengamos en aquel día esa excusa de decir, oh, yo nunca supe por dónde conducirme. Y así vamos a empezar en esos momentos. Y antes de darle lectura a la palabra de Dios, quiero leerle unas palabras en relación a la esperanza del cristiano. No es el tema de esta tarde, de este momento, pero quiero leerle esto para poder introducirnos. Bien, esperanza del cristiano. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo, ya falta poco y ganaremos la batalla, porque ya está ganada, Cristo Jesús. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra, la tierra del enemigo, que es el anticristo. Cristiano, con tu arma, que es la palabra de Dios, atraviesas duros corazones. Cristiano, ven, bebe agua. Sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Cristiano, sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemigo, que es el anticristo. Cristiano, mi hermano, recuerda que nuestra mirada está en Jesucristo. Solamente en Él hay esperanza. Y con ese mismo gozo que usted tiene, vamos a pasar al tema de esta hora. En estos momentos quiero compartir el tema: no moriré el día que el enemigo quiera. Una vez más, no moriré el día que el enemigo quiera. Y para poder comprender este tema, vamos a ir a Éxodo capítulo 1, en versículo 15 a versículo 17. Y leemos así, glorificando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Inclinando nuestro rostro, oramos allí. Bendito Padre que estás en gloria, te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder ser portadores de tu palabra. Gracias, Padre, porque verdaderamente es un privilegio, Señor, el poder hablar de aquel que todo lo ha hecho, de aquel que le debemos todo, del cual todas las cosas que existen fueron hechas por Él y para Él mismo. Padre, gracias te damos, Señor, por aquella vida, Padre, que está escuchando esas palabras, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que todos fuimos creados con un propósito, Padre Santo, y ese propósito es solamente uno: de alabar y glorificar su bendito y santo nombre. Señor, en esta hora oramos por tu palabra. Ya sabemos de antemano, Señor, que tu palabra es eficaz, Padre Celestial. Ahora, Señor, solamente prepara esos corazones, Señor, que esa palabra, Señor, caiga en ese corazón y en esa buena tierra y produzca, Señor, tu Santo Espíritu y dé ese crecimiento en cada uno de nuestros corazones. En el nombre maravilloso de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Te damos gracias. Amén. Bien, entonces empezamos acá
como tema: no moriré el día que el enemigo quiera. Y quiero explicar un poco este asunto acá, y como introducción le escribí una corta introducción. Vean, en los textos, ¿verdad?, atrás notamos que los israelitas estaban siendo oprimidos por el rey de Egipto, y entre más los oprimía, escuchen, entre más los oprimía el rey, más se multiplicaban los israelitas. Aleluya, ¿verdad? Qué bendición. Entonces el rey pone un decreto o una ley de que se le diera muerte a todo bebé varón que naciera. Entonces acá vamos a notar de que el rey firma un decreto, una ley, de que dice, bueno, en los versículos atrás, si usted lee todo el capítulo 1, bendito sea el Señor, entonces ahí notará de qué es que se trata, de qué es que yo le estoy hablando. Entonces notamos que cuando el rey ve que los israelitas estaban multiplicando, les pone más trabajo, le pone más carga. Pero vea usted lo curioso, ¿verdad?, lo tremendo de estos israelitas, que dice que entre más ocupados estaban, más trabajo hacían, más se reproducían. Alabado sea el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a darnos cuenta en este tema: no moriré el día que el enemigo quiera. Bueno, estará preguntando, bueno, ¿y ese tema qué? Para allá vamos. Y le voy a compartir 2 puntos solamente de este tema. Y el punto número 1, quiero ir, y preste atención por favor, es muy importante. Como punto número 1, el decreto o mandato del rey. Necesitamos comprender estos textos bíblicos. Dice el decreto o mandato del rey. Y para poder comprender, vamos a leer nuevamente versículo 15 y versículo 16. Vea usted, en punto número 1, el rey hace un mandato o un decreto. Y dice versículo 15 al versículo 16, vea lo que dice. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. Ahí hay mensaje para las damas, aleluya. Y les dijo, versículo 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, o sea, hijo varón, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Ahí vamos a quedar. Empezamos a notar de que el rey, al ver tanta multitud que crecía, que se reproducía de israelitas, empezó a tener miedo y dijo, bueno, nos van a superar en número y más adelante nosotros vamos a ser esclavos de ellos. Ahora ellos son esclavos de nosotros. Pero entre más crecía el grupo, entonces viene este rey malvado y pone esta sentencia, este decreto. Llama a las parteras y les dice que cada niño que naciera, si era un varoncito, que este varoncito tenía que morir. Pero si era una hembra, esta hembra tenía que vivir. Y para empezar, el rey les dice claramente a las parteras cuál era el orden que debían cumplir. Cuando un rey emite una orden, cuando un rey o un gobernante da un decreto firmado, usted sabe de que todo aquel que no lo hace, sabe perfectamente que ha desobedecido la ley. Sabe perfectamente que se va a enfrentar a consecuencias. Entonces este rey le dice a estas 2 mujeres, a Cifra, entonces le dice a Cifra y a Fúa, que cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo del hijo, si es varón, que lo mataran. ¡Qué tremendo! Ahora, las parteras dicen o deciden ignorar a la advertencia que el rey le dice. Entonces, cuando Cifra y Fúa escuchan esta palabra del rey, ellas automáticamente sabían que esto estaba fuerte. Pero las parteras deciden ignorar al rey y dice que ellas temieron a Dios. Ahora, quiero que vea el versículo 17, aclara muy claramente acá en este punto. Dice el versículo 17: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como
Y dice nuevamente, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Vea, ¿cuál era el mandato del rey? Que todo varón fuera muerto. Pero las parteras, dice la palabra, escuche bien, la palabra dice que las parteras temieron a Dios y preservaron la vida de todo varoncito que nacía. Amado amigo, amado hermano, las parteras deciden ignorar el mandato del rey y temieron a Dios. Entonces, como consecuencia, el faraón entonces se enfurece y toma una decisión tremenda, hermano. Una decisión que usted se va a quedar hasta con la boca abierta. Y vea lo que dice versículo 18 a versículo 22. La decisión que toma este hombre cuando se da cuenta que las parteras habían evadido aquel mandato que les había dado. Empieza a decirle en versículo 18: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? 19. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Vea usted lo que le presentan ellas al faraón. Entonces, y notamos acá en el versículo 20, y dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó las familias. Versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. De todos modos, el faraón se fue siempre en contra de aquellos varoncitos para matarlos. Entonces el faraón dice: ahora todo el que nazca, échenlo al río. Las parteras no quisieron matarlo, pero entonces ahora iba a ir el ejército a tomarlo y echarlos al río. Este asunto se estaba poniendo cada vez más grave, más terrible, más tenebroso. Pero vemos nosotros que este rey había dado un decreto y venga lo que venga, él quería que se cumpliera. Pero recuérdese que el tema de hoy dice: no moriré el día que el enemigo quiera. Sí, repito una vez más: no moriré el día que el enemigo quiera. Y yo quiero hablarle de un hombre, de un varón, que el Señor nos da un ejemplo tremendo, que a pesar de las situaciones que estemos viviendo, que estemos pasando en nuestra vida, nosotros viviremos porque el Señor así lo ha dicho. Y veamos acá, como punto número 2, la trayectoria de un varón que usted y yo ya conocemos muchos ya saben de qué es que estoy hablando. Pero quiero llevarlo hasta a mero fondo, cómo es que Dios hace con la vida del ser humano. ¿Cómo es que Dios hace en la vida de aquel que Dios ya tiene ese propósito en cada uno de nosotros? Porque si usted dice: no, hermano, yo vine a este mundo porque mi mamá, mi papá no se cuidaron, o yo fui un error. Nada de eso. A Dios no se le escapan errores, hermano. Dios es perfecto. Así que ahí usted se encuentra. Déjeme decirle algo: el Señor tiene un trato con usted. El Señor está buscándole a usted. Y si usted está escondiendo, no se le esconda a ningún lado, porque, oiga, ¿a dónde se esconderá uno de la presencia de Dios? Dice la palabra: si usted hiciere su entrada, su morada hasta arriba, en la luna, en las estrellas, de allá lo derribará Él. Si se fuera a lo profundo de las aguas, ahí está Él. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Salmo 139, ahí usted lo va a encontrar. Entonces, la trayectoria de un varón, y esto lo vamos a encontrar en el capítulo número 2, en el versículo 1 al versículo 9. Y quiero que usted vea, por favor, y prestemos atención: no moriré el día que el enemigo quiera. Capítulo 2 de Éxodo, versículo 1 al 9 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a la hija de Leví, dice, la que concibió y dio a luz un hijo.
y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y la colocó en ella, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que aconteciera. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Dice versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Le hace una pregunta, y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre de aquel niño. Versículo 9. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Tal vez no haya puesto atención en esos versículos que leímos, capítulo del 1 al 9. Pero acá se encuentra el centro de este mensaje. No moriré el día que el enemigo quiera. Lo ponen como número 1. Lo ponen en una arquilla de juncos cubierta con asfalto y brea. Lo tapan, pero ¿sabe cuál es lo más curioso? Que esa brea, ese asfalto es caliente, y luego lo tapan, y resulta que este niño no se asfixia. Niño de 3 meses, robusto como usted que está allí mirando, aleluya, así robusto. Y dice, lo pusieron en esa arquilla de juncos, lo avientan en el río, y como número 1 empezamos a notar que la palabra nos va especificando y nos va aclarando, y el Espíritu nos va dando el conocimiento de que este niño no se asfixia por esa temperatura. Ahora, los historiadores, si usted ha leído historia, amén, dicen que aquel río siempre estaba lleno de lagartos, de cocodrilos, amado hermano. Que ese río siempre había muchos cocodrilos. Es por esa la razón que Faraón dice que los avienten al río, es para que se los coman. Pero ¿sabe usted que aquel niño lo echaron en esa arquilla de juncos, se fue, no se asfixió, no se lo comieron los cocodrilos, escuche bien, y no se comieron al niño? Entonces, como el otro punto, leemos acá, como en Dios no existen coincidencias, escuche bien, en Dios no existen coincidencias, sino que diosidencias. Si usted no lo ha entendido, va a tener que estudiar eso. Sí, y tampoco existen casualidades, sino causalidades, sino causa. ¿Por qué causa? No casualidad. Vean, número 1, dice la palabra, ponen al niño en esa arquilla, en esa canastita de juncos, de asfalto, de brea, lo tapan, lo dejan ir al río. Recuérdense que esa brea, eso es caliente, ese asfalto es caliente, y luego tapado, mucho más caliente. Entonces, no se muere ese niño de 3 meses. Los historiadores, como le dije, esa era la razón por la cual Faraón dijo: avienten a los niños varones allí, porque ese río tenía mucho cocodrilo, entonces se los comían, amado amigo. Entonces, ni un cocodrilo se come ese niño. Y resulta que ese día llega la hija de Faraón, va a lavarse al río y escucha y ve a aquella canastita y envía a sus siervas que tenía, y van y destapan esa canastilla y empieza a llorar aquel niño. Note algo bien curioso: ¿por qué no se fue llorando y llorando todo en lo que iba para abajo? Lloró en el momento que tenía que llorar, aleluya. ¿Ve? Entonces todo está exactamente
todo está exactamente, como le dijera este punto, exactamente en su lugar, porque Dios así lo hizo, todo lo hizo perfecto. Entonces vemos, esta mujer, esta hija de Faraón, ve al niño y dice que siente compasión. Y yo quiero decirle algo en este punto, que nadie puede tener compasión si no proviene de Dios. El enemigo no tiene compasión de nadie. El enemigo lo que quiere es destruirlo a usted y a mí. Pero si alguien siente compasión, es porque Dios se lo puso en su corazón. Amén. Entonces Dios le pone compasión en el corazón de esta mujer, de esta hija de Faraón. Lo toma y vea usted, como en Dios no existe casualidades sino causalidades. Toman al niño y mandan a buscar a una mujer para que le críen a ese niño. Y vea que a la mujer que mandan a buscar para que críe ese niño no es una mujer extraña, sino es la misma madre de ese varoncito. ¿Ve? Entonces todo en un orden perfecto. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto, amado hermano, amado amigo? Lo que empezamos a aprender nosotros y miramos de que nosotros no vamos a morir el día que el enemigo quiera. Vea, empezamos desde atrás, desde capítulo 1 de Éxodo, y empezamos a leer versículo 15 al 17, o más bien desde el 15 hasta el 22. El rey manda a matarlos, a todos los varoncitos los manda a matar, a exterminarlos. Dios pone en el corazón de estas parteras de Cifra y de Fúa que el decreto del rey lo evadan y teman a Dios. Entonces no los matan a los varones. Entonces el rey enfurecido manda ahora que los lancen al río. Recuérdese, porque ese río estaba lleno de cocodrilos. Aleluya. Entonces notamos ahora acá. Así quisieron matarlo desde cuando nació este pequeñito. Si usted no sabía cómo se llama, este es Moisés. Antes de los 3 meses. Pero las parteras no lo hicieron, sino que glorificaron a Dios primeramente. Entonces ahora notamos nosotros que Faraón empezó a seguirlo de todos modos, a todos los varoncitos. Pero cuando Dios ya tiene ese propósito para la vida de un hombre, para la vida de una mujer, yo le puedo decir seguramente de que nada le pasará a usted hasta que haya cumplido lo que Dios lo mandó a hacer a esta tierra. Nadie se puede ir de esta tierra sino antes hacer lo que Dios le ha enviado a hacer a esta tierra. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque aquel día usted cree que alguien se va a morir no más porque ya es un estorbo en esta vida. Porque ya está viejito, se murió. No, nada de eso, sino que todos tenemos que cumplir una misión en esta tierra. Ahora, ¿qué sucede? Tal vez estará preguntando usted. Bueno, hermano, muchos se han muerto, han sido personas malas. Bueno, en este caso, la oportunidad se les dio. El Señor les predicó la palabra, les mandó predicadores, profetas, evangelistas, pastores y todo aquel que glorifica y habla la palabra del Señor. Pero no quisieron, entonces no habrá excusa en aquel día. Ahora, nos volvemos nosotros al estudio, al tema de hoy, no morir el día que el enemigo quiera. Tratan de matarlo a este muchachito y no pueden. ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos muchas veces? Porque nosotros no vamos a morir el día que el enemigo quiera. Tal vez usted que está allá, ahí pasando momentos difíciles en su vida, tal vez apenas si pueda respirar usted conectado en esa máquina, tal vez. O estuvo usted allí, o tiene a alguien familiar allí. Lea la palabra de Dios y glorifique el nombre de Dios. Y se dará cuenta que nadie puede arrebatarle la vida a un ser humano si no es permitido por Dios. Este muchachito llamado Moisés, intentaron quitarle la vida a toda costa, como diera lugar. Lo tiraron al río, ahí que se lo comieran los cocodrilos, no pudo, sino que Dios envía a esta mujer
le ablanda el corazón, lo saca a su misma madre, va y la toma para que lo críe. Imagínese usted, ¿quién es el que puede hacer eso? Solamente Dios. Entonces, ¿qué sucede ahora? Muchas de las veces nosotros decimos: Señor, yo quisiera hacer más. Señor, yo quisiera ser un vaso útil para ti. Señor, yo quisiera ser aquel hombre que, así como eran antes esos profetas, esos predicadores. Pero ¿sabe algo? El asunto está de que obedezcamos a la voz de Dios, de que no hagamos nuestras propias concupiscencias, porque yo así pienso, o porque yo así quiero hacerlo, porque no me entienden. No. Nosotros no vamos a morir el día que el enemigo así lo quiera. Usted y yo podemos estar postrados tal vez en una cama, pasar momentos difíciles, tal vez enfermos, o tal vez pasar necesidades. Pero ¿sabe una cosa? Usted puede estar al borde de la muerte, tal vez estén para ejecutarlo, tal vez llevarlo a la silla eléctrica, yo no sé. Pero ¿sabe algo? Que sin la autorización de Dios nadie puede irse de esta tierra. Entonces, si usted va a ser de bendición, si usted va a llevar esa palabra de Dios, esa palabra de ánimo a aquel necesitado, seguramente el Señor le guardará en medio de esa enfermedad. Seguramente el Señor le guardará de todo ese problema que usted se encuentra. ¿Por qué? Porque vemos nosotros claramente en la palabra donde notamos que intentaron hacer de todo para poder eliminar a este niño, pero había un propósito que este niño tenía que hacer cuando fuera grande. Y no se murió. ¿Sabe una cosa? Que no murió Moisés hasta que hizo el propósito que Dios le había, por el cual Dios lo había mandado a la tierra. Entonces notamos nosotros que el enemigo se levanta contra todo. Muchas de las veces se levanta en contra la casa, hermano. Mire, descarría a los hijos. Tal vez sus padres mueren. Tal vez su esposa ya no lo aguanta o viceversa. Pero sigamos confiando en Dios. Sigamos diciendo: Señor, si yo tengo vida, si yo puedo respirar, es porque todavía hay algo que necesito hacer en esta tierra. Y yo sé, tal vez hasta le haya dado un paro cardíaco, a usted o lo hayan operado del corazón. Sabe, si está con vida, siga glorificando el nombre del Señor, porque Él, sin duda, Él tiene algo para su vida. Recuerde, nosotros no moriremos el día que el enemigo quiera. Si ya le dijeron: ¿sabe qué? Usted ya se va a morir. Usted ya no tiene arreglo, no tenemos partes para usted. Aleluya. No, amado amigo, nosotros no vamos a morir el día que el diablo quiera. Usted y yo nos morimos el día que Jehová Dios así lo decida, porque Él es nuestro creador y a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Yo no sé si puedes decir amén, pero hay algo importante en nuestra vida que nosotros tenemos que glorificar siempre a Dios. Estemos pasando cosas difíciles, vengan situaciones muy tal vez aturdidas en nuestro corazón, en nuestra vida, tal vez cosas que no podamos comprender, pero en medio de esas situaciones hay un propósito de Dios en nosotros. Así que nunca se le olvide, ni nunca se le ocurra apartarse del camino de Dios, porque Dios seguramente sabrá qué hacer con cada uno de nosotros. Y ahí donde usted se encuentra, voy a invitarle, si tal vez no ha entendido lo que Dios tiene para su vida, si tal vez está pasando momentos que no pueda comprender en su vida, tal vez los momentos más catastróficos de su vida en estos momentos. Alguien por ahí decía que el dolor más fuerte que se siente es cuando un hijo muere y tú lo tienes en brazos cuando agoniza, o cuando una madre muere y tú estás ahí a su lado.
Así es Dios, para cuando ve a sus hijos que se están perdiendo, que se van alejando poco a poco, se van alejando. Lo único que Dios quiere, amado amigo, amada iglesia, es que nosotros recordemos que tenemos una esperanza en aquel que prometió volver. En Jesucristo, el único, no hay otro. Y en esta hora vamos a orar por toda aquella necesidad que está pasando, tal vez ahí en su familia, tal vez dentro de su casa, su trabajo, su negocio, donde quiera usted se encuentre. Bendito Padre que estás en gloria, te damos gracias porque sabemos, Señor, que usted conoce nuestros corazones. Usted conoce las intenciones del corazón y discierne los pensamientos del hombre. Usted sabe, Señor, qué es lo que nosotros deseamos, qué es nuestro deseo. Pero Padre Celestial, te pedimos, Señor, que no hagas conforme a nosotros queremos, sino que sea conforme a tu voluntad. Y ahí donde se encuentra aquella persona, Señor, aquel hermano pasando momentos difíciles, Señor. Tal vez se ha sentido abandonado, que nadie lo busca, nadie le llama, ni un texto, ni nada, nadie pregunta por él. En lo moral, Señor, en lo carnal, aquel hombre, aquella mujer siente esa tristeza. Pero sabemos, Padre Celestial, que todo mundo nos puede abandonar, que todos aquellos que decían estar cerca de ti, que te hablaban, que te decían, hermano, ¿cómo estás? Ahí voy a estar contigo, pero en el momento difícil no hay nadie a tu lado. Solamente hay alguien que nunca te va a fallar. Y ese alguien es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es el único que va a fortalecer tu vida. No es el hermano que te va a hablar, no es el pastor que te va a hablar, no es el predicador que te va a hablar. Solamente el Espíritu Santo es quien te va a dar consuelo y te va a dar ánimo para seguir adelante. En el nombre de Jesús le damos gracias y sabemos que Él obrará de acuerdo a su voluntad. Dios te bendiga y seguimos en el nombre de Jesús adelante. Amén.